Nacho Dean se podría convertir en el primer español en dar la vuelta al mundo a pie. Nacho Dean, quien es un aventurero ecológico. Desde marzo de 2013 se ha dedicado a recorrer el mundo a pie. Ignacio, welcome to Yerevan. Thank you very much. ¿Por qué decidiste hacer este proyecto? Es un sueño personal, es mi canto a la vida y a la libertad, creo que es un milagro estar vivos. Quería lanzar un mensaje de conservación de la naturaleza y del planeta Tierra. Tenemos que cuidar el planeta y el hogar, la casa en la que vivimos. A veces vivimos en una brecha entre quiénes somos y qué hacemos. Y eso, bueno, pues acaba desembocando en crisis, en estrés, en depresiones, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre un must, ha sido una obligación, que lo que hago esté alineado con quién soy. Porque una de las cuestiones que más perturba a la gente a nivel de miedo es cuánto dinero tengo que tener o qué tengo que preparar para poder hacer un viaje así. Bueno, ha habido muy pocas personas en el mundo que hayan dado la vuelta al mundo caminando, pero es que este viaje fue el resultado de un camino de autoconocimiento, de crecimiento y desarrollo personal, de descubrir quién soy. ¿Cómo le dirías a la gente que no se centre en el objetivo para vivir las cosas, para que pueda disfrutar del presente? Después de dar la vuelta al mundo caminando... Encantado, muchísimas gracias por estar aquí, Nacho. Igualmente, Christopher, un placer. Mi primera pregunta, bueno, habrá mucha gente que no te conozca, ¿no? Y pondremos una introducción para que la gente entre un poco en tesitura. Mi primera pregunta es sobre tu libro, que se llama Libre y Salvaje. Un aventurero como tú, ¿cómo define a día de hoy la libertad? Bueno, la libertad para mí, en primer lugar, es sobre todo libertad de pensamiento. Tener libertad de pensamiento, ser capaz de tener un pensamiento crítico, que es algo cada vez más escaso y más difícil, dado el constante bombardeo al que estamos sometidos de información y en muchas ocasiones de manipulación, de falsas noticias. Entonces decía Aristóteles que tus pensamientos condicionan tus acciones. Tus acciones crean conductas. Una conducta repetida crea un hábito y un hábito repetidamente pues acaba forjando tu destino. Vigila tus pensamientos porque de ellos depende tu destino. Tener libertad de pensamiento al final es también tener libertad de acción. Y para mí el haber sido capaz de romper las cadenas, de salir fuera de lo establecido, de lo convencional, de dejar todo para dar la vuelta al mundo caminando. Un proyecto del que no sabía si iba a volver, que no había hecho nadie antes, que no hay una carrera universitaria para ser aventurero explorador, supuso, como dicen los ingleses, ¿no? To think out of the box, salir fuera de la caja y ser completamente disruptivo. Entonces, para mí fue un gran ejercicio de libertad y de honestidad. Es decir, este soy yo y esto es lo que quiero. Qué bonito. Ahora, al escucharte, me surge una pregunta, que es si tú desde pequeño has pensado igual o cómo era Nacho de pequeño. ¿Qué pensaba Nacho? ¿Qué tenía Nacho en la cabeza? Bueno, Nacho ha sido un niño pues, muy afortunado por tener los padres que ha tenido. He recibido por parte paterna una educación fuerte en valores, en una educación estoica, en la cultura del esfuerzo, en vivir con poco, en ser resolutivo. Y por parte materna una educación muy rica en sensibilidad, en una visión poética y romántica de la vida. Entonces hubo un momento en mi vida, un punto de quiebre, un punto de crisis a la edad de 20 años, donde yo pensé que se habían equivocado completamente con mi educación, porque me habían hecho una persona sensible y con valores, con lo cual era un outsider, un completo inadaptado para la sociedad. Claro. Una sociedad competitiva donde a veces no priman nada los valores, lo que prima es ser el primero, el más fuerte, no comulgaba con las guerras, con las injusticias. Entonces yo hubo un momento en mi vida, ese punto de quiebre donde perdí el rumbo. Pero gracias precisamente a esa educación, a esa pasión por la aventura, a ese amor por la naturaleza, yo he pasado muchos días, meses, años al aire libre,
te vas dando cuenta de que no podía haber mejor educación, que precisamente son tus valores el lugar al que te aferras en la tormenta cuando a tu alrededor es todo incertidumbre, que tus valores es también tu seña de identidad, es tu reputación, es tu imagen, y ser fiel a unos valores pues al final también retorna en una satisfacción, en una confianza en uno mismo. Entonces, pues este niño fue creciendo de un modo muy intuitivo, muy, pues con cierta inconsciencia o irracionalidad, ¿no? Como son los niños. Claro. Pero yo intuía, tenía el presentimiento de que la vida tenía que ser algo más que simplemente estudiar, trabajar, pagar facturas y morirte. Tenía el sentimiento de que la vida tiene que ser algo más, ¿no? Tenía una ambición, tenía un inconformismo. Era una persona, bueno, pues con ciertas aspiraciones vitales. Me negaba a sucumbir, ¿no? A agachar la cabeza y vivir en una rutina, en una repetición de un día tras otro y que la vida se me escapara entre los dedos. Así que esa mezcla o esa combinación, que ya te digo que no fue fácil reconocerla y luego tener la valentía para vivir acorde o alineada con ella, pues fue la que hizo que mi pasión por, como digo, por la aventura, por los viajes, por escribir, por la fotografía, por los retos, los desafíos, por conocer el mundo, y también por una vocación de servicio. A mí me ha costado mucho siempre que lo que hago no esté alineado con lo que pienso, con lo que siento, con quién soy. A veces vivimos en una brecha entre quiénes somos y qué hacemos. Y eso, bueno, pues acaba desembocando en crisis, en estrés, en depresiones, ¿no? Entonces, para mí ha sido siempre un must, ha sido una obligación, que lo que hago esté alineado con quién soy. Y bueno, ya te digo que no fue fácil, pero bueno, a la edad de 20-21 años tomé esa decisión, emprendí un cambio una época de cambio, de búsqueda, de transformación, de descubrir quién soy, qué quiero, y acabó, digamos, como que desembocando en este proyecto que fue dar la vuelta al mundo caminando. Hostia, un pequeño inciso, porque me acaba de sorprender mucho que ya has dicho no desconectar lo que hago de lo que soy. Precisamente uno de los mensajes que más repito en este podcast es lo mismo. En plan, muchas veces la gente, bueno, y hoy en día con todo lo que tenemos en redes sociales, que te están diciendo que el éxito constantemente es conseguir los mayores bienes materiales, te cueste lo que te cueste, tengas que dejar atrás todo lo que tengas que dejar atrás. Una de las cosas que intento constantemente es redefinir lo que es el éxito a día de hoy. Sí, bueno, entiendo que ahí me estás poniendo en bandeja una pregunta. Realmente, mira, el ser humano tiene una triple naturaleza, una triple dimensión. Tiene una naturaleza animal, somos animales, hay una parte de la naturaleza que es nuestra. Luego tiene una naturaleza o una dimensión racional, que es nuestra mente, que es el pensamiento. Y tiene una dimensión también espiritual, que es el alma. Entonces, esa definición que has compartido de éxito atiende a la naturaleza animal, que es buscar el éxito, que es buscar la fama, que es buscar el dinero, que son las posesiones materiales. Pero luego tienes el éxito a nivel racional, que es tener una cultura, que es tener un conocimiento, unos bagajes, unas experiencias, un pensamiento crítico. Y luego está el éxito entendido desde el punto de vista espiritual, que no está relacionado con la riqueza, sino con la abundancia, que es un concepto completamente diferente. Entonces, generalmente nos movemos en el plano animal, en nuestra dimensión de naturaleza animal, que son las pasiones, que son, bueno, pues eso, el tener, ¿no? Sin embargo, la dimensión espiritual está relacionada con el ser. Y eso es lo difícil, el ir evolucionando de una dimensión a la otra y te das cuenta, yo he dado la vuelta al mundo caminando con lo que cabía en un carrito. He estado 3 años durmiendo en una tienda de campaña, lavando mi ropa con las manos y duchándome con agua fría si había agua. Y he sido la persona más feliz del mundo y lo sigo siendo. Te das cuenta que ni tu felicidad ni tu paz interior
dependen de lo que tienes, sino de que lo que estás haciendo tenga sentido para ti, de tener un propósito que le dé sentido a lo que haces. Y eso viene del alma, eso viene del ser, y de que lo que haces esté alineado con quién eres. Totalmente de acuerdo. Ahora, una de las preguntas que me surgen con lo que acabas de decir es que ¿cómo empieza una persona un viaje así? Es decir, ¿qué preparación hay detrás de un viaje así? Porque a día de hoy, mucha gente, cuando ve a un perfil como tú, que bueno, no hay muchísimos, pero que supongo que cuando te vean se preguntarán, joder, pero ¿yo podría hacer eso? Porque una de las cuestiones que más perturba a la gente a nivel de miedo es cuánto dinero tengo que tener o qué tengo que preparar para poder hacer un viaje así. Mm. Bueno, ha habido muy pocas personas en el mundo que hayan dado la vuelta al mundo caminando, Mm, pero es que este viaje fue el resultado de un camino de autoconocimiento, de crecimiento y desarrollo personal, de descubrir quién soy. Entonces, cada uno es único, somos únicos, Christopher, cada uno somos únicos y diferentes. Entonces, yo en ese camino de autoconocimiento nació este proyecto de dar la vuelta al mundo caminando. Del mismo modo que otra persona, cuando se conoce y decide vivir alineado con quién es, a lo mejor decide ser artista, o poeta, o actor, o ingeniero, o astronauta, o cada uno tiene nuestra esencia. ¿Qué ocurre? Que nos pasan por un proceso, un sistema educativo, donde nos cortan a todos por el mismo patrón y pasamos a formar parte pues, de un engranaje, ¿no? De una maquinaria en la que trabajas por cuenta ajena, donde se anula por completo tu esencia, tu autenticidad, y acabas viviendo pues una vida enajenada, una vida alienado de quién eres realmente. Entonces, después de ese proceso que compartía contigo de cambio, de búsqueda, de transformación, de descubrir quién soy una persona con aspiraciones. Dije, es un milagro estar vivos. ¿Por qué no soñar a lo grande? claro. ¿Por qué no? En mi caso, a mí me gusta mucho caminar, había hecho muchas rutas a pie, pero siempre volvía a casa, ¿no? Hacía una ruta de una semana, volvía a casa, un fin de semana, el tiempo que tenía de vacaciones, un puente, las navidades, y siempre volvía a casa. Y yo pensaba, ¿y por qué volver a casa? O sea, ¿por qué no comenzar a caminar hacia la derecha, dar la vuelta al mundo caminando y regresar a mi casa, pero por la izquierda, por el otro lado del planeta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son ideas que pueden ser tachadas, ¿no? Y dices, qué locura, ¿no? Qué locura, pero qué locura saludable. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, los locos abrimos el camino por el que luego transitan los cuerdos. Totalmente. Siempre el que hizo algo por primera vez siempre fue el loco. El que inventó el avión, el que inventó la bicicleta, el que descubrió una vacuna, el que puso el pie en la luna por primera vez, siempre son los locos, el que cruzó un océano, pero detrás viene el resto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa locura es saludable. Una vez que tomé la decisión, que fue lo que más me costó, dar el primer paso, decir, venga, voy a por ello. Me llevó 9 meses los preparativos, 9 meses en los que para mí se convirtió prácticamente como en una obsesión. Es decir, yo soñaba con dar la vuelta al mundo caminando, pero soñaba literalmente. Me despertaba por la noche pensando si para ir de Nepal a Bangladesh había que atravesar la India. Entonces consultaba el atlas, un mapa que tenía en la pared. Me gusta mucho escribir, entonces pues a veces tenía un texto ahí que de repente, ¡pum!, me despertaba y lo tenía con una clarividencia, cogía el bolígrafo, un cuaderno y lo escribía. Entonces fueron 9 meses de preparativos, trazando un itinerario, un calendario, las vacunas, y ahora has mencionado un punto muy importante que es el de la financiación. Yo no era un aventurero conocido por aquel entonces y nadie había dado la vuelta al mundo caminando. Era un proyecto donde las probabilidades de fracaso eran muy altas y ninguna marca quería asociar su imagen a un proyecto que pensaban a priori que iba a fracasar. Claro. Hay otro proverbio que me gusta mucho que dice que cuando quieres algo encuentras un medio, cuando no queremos hacer nada encontramos una excusa. Totalmente. Somos expertos en ponernos excusas, los esques. Es que no tengo tiempo, es que la familia, es que me duele un tobillo, ¿no? Y así vamos postergando nuestros sueños y nuestros proyectos en la isla de algún día.
¿no? Algún día llegará. Y bueno, pues yo tenía la firme convicción de que según fuera dando pasos y fuera recorriendo países, iría consiguiendo ese apoyo. Entonces lo que hice, fíjate, esto es muy interesante, depositamos muchas veces demasiada confianza en lo técnico, en lo material, en lo económico, es importante, es muy importante, pero si tú no tienes la motivación, te da igual todo lo demás. Le pasa a mucha gente que se compra lo último, las últimas zapatillas, el último chándal, la última bicicleta y a la semana la tienen colgada en el armario porque ya no les apetece o se han desmotivado. Entonces, todo lo que no tienes de recursos económicos los tienes que poner de otra serie de habilidades que están en nuestro ADN, que es el don de gentes, que es la resistencia, que es la capacidad de adaptarte al cambio, de gestionar la incertidumbre, de trabajar en equipo. Todas esas habilidades son necesarias para poner en marcha un proyecto y llevarlo a buen término. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando ya di la vuelta al mundo caminando, para siguientes proyectos tuve patrocinadores. Pero lo que quiero decir es que no sea un freno el dinero, que no sea un stopper, ¿no? Va a ser más difícil, pero te va a exigir también poner de tu parte otra serie de recursos. Claro, porque al final mucha gente también comenta por la calle, yo por lo menos he escuchado bastante, que la gente que hace esos viajes es porque tiene dinero ahorrado. Y la gente a lo Ya. mejor se imagina que tienes 30.000 euros para irte a un viaje así y no hace falta ni muchísimo menos eso, ¿no? No, mira, yo empecé con 3.000 euros. Ahí te Ya. lo digo todo. Yo tenía un dinerito ahorrado y claro, llega un momento en el que dices, bueno, o pongo en marcha el proyecto o no empiezo nunca, porque nunca está todo perfecto, nunca están todos los cabos atados, te da la sensación de que nunca está todo listo para empezar. Pero los proyectos hay que ponerlos en marcha. Y hay un concepto que dicen el learning by doing, ¿no? El vas aprendiendo según vas avanzando, el vas haciendo. Entonces, según vas caminando, pues, ¿qué ocurre? Pues que me abrí cuentas en redes sociales, hice una web, hice cientos o miles de entrevistas en medios de comunicación, en mi equipo tenía una muy buena jefa de prensa, Claro. entonces eso me dio mucha visibilidad y esa visibilidad retornó por otra vía que fue en donaciones, en una campaña de crowdfunding, en el apoyo de las personas que va encontrando por el camino. Entonces, bueno, al final también hay que usar ingenio y creatividad, que es algo que identifica al ser humano, ¿no? Desde que bajamos del árbol y en África y nos empezamos a expandir por el planeta, el ser humano está acostumbrado a afrontar situaciones adversas, a afrontar incertidumbre, a vivir en entornos hostiles. Y es la creatividad y el trabajo en equipo, ¿no? Lo que ha hecho que podamos avanzar. ¿Y cuáles son los principales peligros que te encontraste en el viaje? Y no estoy hablando ahora mismo de miedos, ¿vale? Que después pasaremos a los miedos, que eso ya es más interno, pero peligros físicos, porque, por ejemplo, ahora me está viniendo como voces de algún espectador a la cabeza que diga, ya, pero es que antes podría ser más seguro haber hecho eso, pero a día de hoy con la inseguridad que hay en los países, incluso en Europa, sería difícil hacer eso. Bueno, es un viaje, yo lo completé entre 2013 y 2016 y he vivido momentos no difíciles, sino de vida o muerte. Eh, Me han asaltado con machetes en varios países de América, en países como en Honduras, El Salvador, algunas regiones de México. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh, en Dhaka, en la capital. Estuve a punto de acabar en prisión acusado de espionaje por culpa de unas fotografías en la frontera entre Armenia e Irán. Es zona militar, está completamente prohibido hacer fotografías. Yo cada vez que cruzo una frontera y entro a un país, me hago una selfie con el carrito y con una señal para demostrar públicamente que he entrado a ese país andando. Contraje la fiebre chikungunya en Chiapas. Es un virus para el que no hay vacuna ni remedio. He vivido momentos muy, 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 muy extremos, muy al límite. Más allá de mojarte cuando llueve, quedarte sin comida en un desierto o que caigan rayos y no saber dónde protegerte. Vas a pie, es el medio de transporte más lento, más expuesto y más vulnerable que existe. Y no estás en España ni en Europa occidental, estás en regiones como Asia Central, he cruzado caminando desiertos como el de Australia, donde hay especies venenosas de serpiente,
regiones donde la violencia, los cárteles, las maras están a la orden del día. Cuando yo los crucé, seguro que habéis visto documentales con las maras, ¿no? Las maras salvatrucha, que están todos en prisión, con las caras tatuadas, tal. Cuando yo crucé el país, esa gente estaba fuera de las cárceles, esa gente estaba en las calles. Claro, ahora ha cambiado mucho la situación con Bukele, el nuevo presidente de El Salvador, y los han metido a todos en la cárcel. Pero cuando yo crucé el país, la gente no podía salir de su casa. El índice de criminalidad era altísimo. Y vas caminando. Entonces, El Salvador, por ejemplo, lo crucé con escolta de policía. Porque El Salvador es un país muy pequeñito, es el pulgarcito de la América continental. De 6 días, 3 me intentaron asaltar con machetes. No lo consiguieron, pero bueno, el susto te lo llevas igualmente. Y entonces, esos son momentos muy, muy al límite. Y más allá del morbo o el drama que hay, del hecho en sí, la reflexión es la siguiente, y es hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir aquello que te has propuesto. Muchas veces, en cuanto a la mínima dificultad, ya nos rendimos. Yo creo que no hay prueba de fuego mayor que el hecho de mirar a la cara a la muerte. Tú, a día de hoy, eso me parece súper interesante. Tú, a día de hoy, los impedimentos que en el mundo espiritual también se tergiversa muchísimo todo eso, que es como que si ahora, por ejemplo, mucha gente dice, en el momento en el que está viviendo un proceso de creación de cualquier cosa, yo tengo una agencia de marketing y trabajo con gente del mundo espiritual, y en el momento en el que hay cualquier impedimento, mucha gente tiene asociado que si hay impedimentos, si no fluye libremente la situación, no es por ahí. ¿Tú qué dirías de los impedimentos en la vida? Bueno, las adversidades están para afrontarlas. Es muy ingenuo concebir una vida sin dificultades. La vida es adversa. Total. La vida tiene adversidades. Desde el momento en el que naces, ya te están dando un azote en el culo para que rompas a llorar y a respirar. Se te mueren familiares, te traicionan amigos, pierdes el trabajo, te arruinas, tienes un accidente, contraes una enfermedad. La vida es adversidad. El error es pensar que la vida es fácil y demasiado cómoda, que es uno de los problemas que tenemos en una sociedad tan cómoda en lo material. Tan hedonista. Nos hemos hecho muy cómodos en lo material a costa de una debilidad en lo mental y en lo espiritual. Entonces, para mí una filosofía muy valiosa es el estoicismo, que es el ponerte voluntariamente en situaciones incómodas, fuera de la zona de confort, para que cuando la vida te presente situaciones adversas, tú ya estés algo más preparado. Entonces, haciendo referencia de nuevo, ¿no?, a esa triple dimensión, hay adversidades, la vida es así, y a veces hay adversidades físicas que son de ese plano más animal, ¿no?, de esa naturaleza animal, pero te diría que casi a veces las más complicadas son las mentales y las espirituales, porque sin tener una evidencia física pueden ser mucho más difíciles de superar. Una depresión, salir de una depresión es muy complicado, las enfermedades mentales. Entonces, bueno, mucho respeto hacia ellas, porque a veces se habla a la ligera y bueno, desde aquí lanzar un mensaje, ¿no?, de la importancia de rodearte de buenas personas y si hace falta de recurrir a un profesional que te ayude para salir adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando surge un impedimento y veo que alguien le tira para atrás, digo, para mí simplemente ha dejado en evidencia que tu compromiso es menor que el impedimento. Punto. En plan, todo lo demás que te regrese en tu cabeza es una romantización de algo para que tú estés a gusto con lo que has hecho. Nada más. Sí, totalmente. Sí, mira, yo he vivido, como te comenté, momentos muy adversos y me preguntan muchas veces de dónde sacas la fuerza para seguir adelante, ¿no?, Sí. después de estas adversidades. Y bueno, me da mucha fuerza, en primer lugar, estar alineado, ¿no?, el estar haciendo lo que amo, el estar haciendo aquello que me apasiona. Cuando haces lo que te gusta, tienes una motivación extra, te levantas por las mañanas con ganas, ¿sabes? Los días se te hacen muy cortos, necesito días de 48 horas, tengo tantas cosas para hacer, pero
pero hay que ser consciente de que no siempre estás motivado. Está muy de moda hablar de la motivación, pero no siempre estás motivado. A veces estás en la tienda de campaña a 5.000 metros de altitud, 15 grados bajo cero, tu tienda cubierta de hielo y lo último que te apetece es salir del saco. Porque estás calentito, pero ahí no aflora la motivación. Ahí lo que haces es uso de la disciplina y el compromiso. Has estado entrenando años y no es el momento de decir, no estoy motivado, me quedo en el saco. No, tienes que salir. Y de ahí no te va a sacar nadie. El único que te va a sacar de ahí, va a hacer que continúes, eres tú. Entonces, esa disciplina y ese compromiso, como dicen, sin motivación no empezamos, pero sin compromiso no terminas. ¿eh? Sin motivación no empiezas los proyectos, pero sin compromiso no lo terminas. Y luego hay otro componente que me da mucha fuerza, mucha motivación, que es la vocación de servicio, que es saber que lo que haces sirve para algo, que estás ayudando a los demás. Por ejemplo, que estás dando altavoz a distintas voces, historias y experiencias, y eso puede inspirar y aportar a muchos que te escuchan. Entonces, saber que lo que haces trasciende tu piel, que va más allá de nuestro propio ombligo, eso es muy valioso, eso te da mucha motivación, saber que estás creando un impacto positivo en el mundo. Eso, sin duda, es muy, muy, muy alentador. Y yo hay un pensamiento, una estrategia que uso, y es que después de un día malo viene uno bueno. Y si no es mañana, será pasado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy estoy solo, mañana estaré bien rodeado. Hoy tengo frío, mañana estaré abrigado. Hoy tengo hambre, mañana comeré. Y si no es mañana, es pasado. Y hay algo muy importante que dicen que la felicidad se basa en apreciar lo que tenemos, pero también se basa en apreciar lo que no tenemos. ¿Por qué? Te lo explico. Porque tenemos que imaginar o ser capaces de proyectarnos en todo aquello que podemos conseguir, es decir, la satisfacción personal, estar satisfechos con lo que hacemos, con quienes somos, por lo que hemos logrado, eso te da una profunda felicidad. A veces el valorar lo que tenemos lo confundimos con quedarnos estancados, con valorar el presente y matar el futuro. No, hay que valorar lo que no tenemos, hay que luchar por aquello a lo que podemos aspirar. Y no hay nada más gratificante que decir, lo hice, o sea, lo he conseguido. Ayer salí a correr por la montaña, ha nevado aquí alrededor de donde vivo, y me metí en un berenjenal que dije, madre mía, se iba haciendo de noche, iban pasando las horas, pero yo iba pensando, guau, la satisfacción de llegar a casa, sabiendo que lo he hecho, que he subido la montaña, que me he metido bosque a través, que he bajado por un canal por el que nunca había bajado, con la nieve hasta las rodillas, me metí en un fregado, Christopher, pero la satisfacción de haberlo conseguido, eso luego no tiene comparación. Entonces, eso es muy valioso también, el ponernos desafíos, el demostrarnos de lo que somos capaces, de demostrar nuestra valía, de demostrar nuestro potencial, ¿no? Decía un maestro estoico, Epicuro, no, Marco Aurelio, perdona, Marco Aurelio, decía no hay nada más triste, ¿no? Que no ponerte a prueba, que no desarrollar todo tu potencial en la vida. Entonces, bueno, eso también es uno de mis pensamientos, ¿no? O parte de mi filosofía de vida. Yo considero que para aceptar realmente algo que no nos gusta, tenemos que observar la trascendencia de la existencia de esa cosa. Porque muchas veces la gente desconoce el término de polaridad, que la vida en sí misma es polar. Y muchas veces lo que la gente quiere es como una cara de la moneda, desconociendo que en la otra cara siempre va a estar la otra cosa y si no estuviera, lo otro no sería agradecido. Como por ejemplo el término que estabas comentando, ¿no? Podemos poner un ejemplo en concreto, como puede ser, por ejemplo, el dolor y el placer. La gente quiere el máximo placer, pero no acepta el máximo dolor. Colateralmente, no aceptando el máximo dolor, te estás negando el máximo placer. Y cuando se lo explicas a la gente, es como que no le entra en la cabeza y en el momento en el que tú observas que la existencia de uno hace que la existencia del otro cobre sentido,
ya no te tienes que explicar lógicamente que tú tienes que disfrutar del dolor o que te puedes permitir sentir el dolor sin estar en contra de lo que está sucediendo. Así lo vivo yo personalmente. Sí, sí, es muy, muy interesante. Hay que hacerse amigo del dolor, no en el sentido masoquista, Mm, sino que en el sentido de el hedonismo es una trampa. Por eso digo, frente al estoicismo está el hedonismo, ¿no? mm, El hedonismo es la búsqueda constante del placer y eso acaba convirtiéndose en una especie de espiral que cada vez necesitas más placer, las adicciones, por ejemplo. claro. Eh, y eso te impide al final, paradójicamente, te impide alcanzar el fin de lo que supuestamente estás buscando, que es disfrutar y el placer. Entonces, yo creo que ese también es otro de los grandes males que nos acechan, ¿no? La búsqueda constante del placer nos hace víctimas, nos hace esclavos de nuestras pasiones, de adicciones. Fíjate, hemos empezado la conversación hablando de la libertad. Para mí la libertad es ser libre de cualquier atadura, de cualquier dependencia, de cualquier adicción material, física, emocional. Entonces, curiosamente, el camino a la felicidad no es a través de la búsqueda de placer. Yo conozco y sé de muchos casos e historias que a través del placer acaban en una profunda insatisfacción. Mm. Es el error, ¿no? De estar constantemente buscando aquello que deseas. Y bueno, son preguntas muy interesantes, la verdad. Luego tienes que transitar el dolor, tienes que transitar el sufrimiento para resurgir. Es muy difícil descubrir quién eres si no atraviesas noches oscuras de sufrimiento, de dudas, de crisis. Mm, mm. Detrás del esfuerzo está la recompensa. Totalmente. Y para mí las mayores recompensas son la felicidad, pero yo busco mucho, pongo el foco mucho en la paz, estar en paz, tener la conciencia tranquila, saber que estás haciendo lo correcto. Para mí eso es muy, muy valioso, la búsqueda de la paz. Y eso no es fácil a veces. En un entorno muy tentador, porque tienes muchas tentaciones. Estamos hoy en día a través de la publicidad, de los anuncios, de los medios de comunicación, las redes sociales, estás constantemente tentado al consumismo, al eres lo que tienes, a la imitación de referentes que no son buenos ejemplos, Sí. a esa definición que has comentado también de éxito, que no lleva a la abundancia, sino que lleva a un constante estado de insatisfacción. Si visualizamos círculos concéntricos, esa definición de éxito, ¿no? o hedonismo, o nuestra dimensión animal, pone en el centro de nuestras motivaciones la búsqueda de la fama, del dinero, del poder. Y luego nuestros valores, nuestra sensibilidad, el amor, todo eso, pues un poco de los círculos externos de cara a la galería, como un maquillaje, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú pones en el centro de tus motivaciones la búsqueda de poder, de fama, de éxito en esta concepción, a mitad de camino te llega una impresionante sensación de frustración, de decepción, de vacío, porque lo que haces no tiene sentido. Pero cuando pones en el centro de tus motivaciones aquello en lo que crees, quién eres, aquello que amas, tus valores, que te apasiona, el dinero, el éxito, la fama, el poder vienen como una consecuencia. Totalmente. Y si no llegan, por lo menos tienes la plena confianza y la satisfacción de haber sido fiel a ti mismo y de haberlo intentado. Que Totalmente. no hay nada más valioso. Es que para mí lo que acabas de decir es que la felicidad
tiene mucho que ver con la coherencia. Que Mm, mucha gente no le da tanta importancia a la coherencia, que es decir, hacer y pensar algo muy parecido, que al final todos estamos en ese camino, pero muy poca gente realmente se para a pensar, ¿por qué yo realmente no soy intrínsecamente feliz con indiferencia de las cosas que viva? Y realmente es por la falta de coherencia existencial. mm, Plan, totalmente. que tú decidas quedar con gente que realmente no alimenta lo que a ti te apasiona, es tu problema. Mm, Y mm, puede ser también algo que lleves a cabo el cambio cuando quieras, porque nadie realmente te está obligando a ser incoherente. La sociedad te empuja un poco a que lo seas, pero al final eres tú mm, quien decides si quieres seguir siendo incoherente. mm. Sí, la coherencia y la congruencia. Mm, Ser una persona compacta. De nuevo, estar alineado entre tu dimensión animal, mental, racional y espiritual, tu alma. Tener una coherencia entre lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. Estar alineado, yo creo que es si no el mayor, de los mayores tesoros que podemos lograr en la vida. estoy de acuerdo. Y de repente es como si tuvieras superpoderes, porque cuando descubres tu potencial, no, de verdad, o sea, de repente todos tenemos 24 horas al día. Los días duran lo mismo para todo el mundo, pero es muy difícil tener foco. Y tú no puedes, decía Séneca, que para un barco sin rumbo, ningún viento es favorable. Total. Cuando tú no sabes dónde vas, todo te viene mal. Total. Estás muy disperso. Estás un poco como una hoja que lleva el viento, ¿no? Un poco en función de las tendencias, el que dirán. eh, y no, sin embargo, cuando tú sabes quién eres y qué quieres y tienes foco, toda tu energía la concentras en un punto. En vez de estar disperso, la aplicas en un único lugar. Y ahí es cuando eres mucho más efectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que puede que haya algún cierto interés en que no evolucionemos de nuestro estadio animal a nuestro estadio espiritual. ¿Por qué? Porque un ser libre es independiente, es peligroso, no sucumbe a las modas, al consumismo, al que dirán, ¿no? Entonces, eso hay que hacérselo mirar. Totalmente. Y yo soy una persona que cree en la voluntad, que cree en la libertad y en la capacidad que tenemos de forjar nuestro destino. Mm, Eh, pues como decía antes, somos expertos en ponernos excusas, en cruzar los brazos, en esperar a que nos den las cosas hechas, la culpa es siempre de los demás. Es la diferencia entre vivir en el victimismo y vivir desde el liderazgo, ser líder de tu vida, coger las riendas, el asumir las consecuencias de tus acciones. Es que es vital y por lo tanto ser consciente de que tú eres el responsable de tu vida. Ojo, que no quiere decir que sea fácil, ni que dándote cuenta y viviendo en coherencia de repente vas a ser, no, pero has logrado ser dueño de tu alma. Eso es el éxito, ser dueño de tu alma. totalmente. Hay una cosa que quiero tirar una lanza a favor de los ricos en la vida, que nunca he escuchado una reflexión al respecto y me parece increíble no haberla escuchado, porque cada vez que un rico sale a dar formación sobre cualquier cosa, en plan, una persona que ya ha llegado a tener el éxito que todo el mundo busca, que es el éxito material, ¿no? Y se pone a dar formaciones, la gente no entiende que en el momento en el que llegas a la conclusión de que el éxito material no te va a llenar ni te va a llevar a ningún estadio de plenitud existencial, lo que te queda es estar al servicio. Y eso lo va a hacer cualquier ser humano, porque estar al servicio es una de las sensaciones más pletóricas que tiene el ser humano también. Porque dejas de estar identificándote con tu ombligo, con tu personaje, y miras más allá. Y eso te lleva a tener sensaciones que muchísima gente que estará escuchando el podcast seguramente no haya ni explorado, literalmente. Totalmente, Christopher. Es la prueba fehaciente de que las personas ricas materialmente, millonarios, se dan cuenta de que lo material no te da la felicidad. Mm, Y estas personas, uno, suelen llegar
a esos niveles de riqueza a través de una transformación personal. Es decir, no se trata de qué quieres tener, sino de en quién te tienes que convertir Total, para llegar al lugar al que quieres llegar. total. Y dos, cuando llegas a ese lugar, te das cuenta de que la vida no va de tener, la vida va de ser. Mm. Y entonces es cuando prestas atención a eres ya un ser evolucionado. Has pasado del nivel animal al racional y de ahí al espiritual. Y entonces te das cuenta de la importancia del alma, de vivir desde el amor, de la vocación de servicio, del ayudar a los demás. Y mucha gente piensa, cuando ahora, por ejemplo, habrá gente que te esté escuchando y que diga, claro, desde vuestra posición es fácil decir estas cosas, que obviamente no se sabe cuáles son nuestras posiciones, pero simplemente defendiendo esto ya habrá gente que suponga, que le gusta mucho suponer a la gente, que estamos en una posición privilegiada, ¿no? Por lo que hemos conseguido lo que sea. La cuestión para mí no es haber conseguido nada, sino literalmente lo que has dicho, haberte tenido que transformar para haber llegado a materializar una realidad como la que tenemos. Mm. Yo lo comentábamos hace unos minutos. Yo empecé a dar la vuelta al mundo caminando con muy, muy, muy pocos recursos económicos. He pasado más de 800 noches durmiendo al aire libre en una tienda de campaña. He tenido que racionar mi comida. O sea, yo ha habido días que he tenido que decidir si la lata de sardinas me la tomaba para cenar y no irme y no irme al saco con el estómago vacío, o guardármela para desayunar y empezar al día siguiente con algo de energía. Madre mía. Es decir, que he sido prácticamente la diferencia entre un vagabundo y yo era que yo tenía un objetivo, que yo tenía un sueño, yo tenía una meta, un desafío, que era dar la vuelta al mundo caminando. Y ahí cuestiones tan básicas como la alimentación, qué comer, la seguridad, dónde dormir, la higiene, eran máximas prioridades en las que yo tenía que poner toda mi energía y mi concentración, cuidar mi material. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una lección, un aprendizaje también muy valioso, y es, estaban tan alejados de la supervivencia que habían perdido las verdades. Cuando tú te desprendes de todo y vives tan al límite con lo básico, es como una cebolla que vas pelando y vas deshaciéndote de todo hasta que llegas al núcleo, a la esencia. Y a partir de ahí empiezas a construir. Entonces, a veces es muy interesante aprender, pero también a veces es interesante desaprender, reconstruirnos, reinventarnos. Ningún problema puede ser resuelto con la misma mentalidad que lo creó. Totalmente. Entonces, cuando tenemos problemas en la vida, a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar el ángulo, la perspectiva, la manera de enfocarlo, ¿no? Y para mí eso fue un ejercicio de desprendimiento absoluto y de reconstruir una nueva versión, una versión mejorada de quién soy. Me gustaría que dieras una masterclass de algo que supongo que te has hecho un experto por la exposición continua a todo eso, que es que creo que muy poca gente en el planeta entiende el poder que tiene a través de su atención, ¿vale? Porque realmente no hay una conciencia increíble en cómo manejar esa atención de forma consciente. Entonces, en el momento en el que nos ponemos un objetivo, que puede ser dar la vuelta al mundo o puede ser cualquier otro objetivo, ¿cómo hacer para no perderte y simplemente atender constantemente al objetivo cuando realmente tu objetivo debe ser disfrutar de todo el camino? Porque lo único que vas a hacer cuando consigas el objetivo es llegar a un estado dopamínico pico que va a bajar increíblemente. Lo dicen todas las personas que han conseguido muchísimas cosas en la vida. Dicen que la obtención de la cosa es segundos y realmente lo que deberíamos hacer es centrar en entrenar que nuestra atención esté constantemente viviendo lo que estamos viviendo a pesar de tener una visualización de lo que queremos. Pero ¿cómo cómo le dirías a la gente que no se centre en el objetivo para vivir las cosas, para que pueda disfrutar del presente? Que era la pregunta que quería hacer. Sí, te voy a poner un ejemplo. Después de dar la vuelta al mundo caminando, uní nadando los 5 continentes. Mm. El primer
cruce o la primera travesía que hice fue el Estrecho de Gibraltar. Nadé desde Europa hasta África, de España a Marruecos. Entonces, yo venía del mundo de la tierra, venía de la supervivencia, venía de, pues ya sabes, de dar la vuelta al mundo caminando, en fin. El agua es un medio completamente diferente. Todo lo que sabía no me servía para nada, fue como empezar de cero. Entonces tuve que entrenar mucho. Tuve el primer día que me tiré a la piscina, yo no sé si tú nadas o alguien de los que nos escucha nada, pero el primer día que me tiré a la piscina nadé 4 largos, 100 metros. Y dije, ¿dónde me he metido? O sea, te digo que voy a unir nadando los 5 continentes y apenas nado 100 metros. Pero esa dificultad para mí era un aliciente, era un estímulo. Me propuse entrenar todos los días. Daba igual si llovía, si me dolía la tripa, si tenía mucho trabajo, estaba enfadado, lo que fuera. Tenía que entrenar todos los días. Entonces, poco a poco, empecé a nadar 100, 200, 500, mi primer kilómetro, 2 kilómetros. Dejé de nadar en piscinas para empezar a nadar en aguas abiertas. Empecé a nadar en ríos, en lagos, en el mar, para entrenar todas esas cosas, ¿no? El oleaje, la hipotermia, las corrientes. Y bueno, estuve 2 años nadando. 2 años y 2.500 kilómetros nadando en total, el cómputo total de todos los entrenamientos. Cuando fui al Estrecho de Gibraltar a hacer el primer cruce, mi idea era cruzar el 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos, una fecha simbólica, Bueno, en las aventuras, las expediciones, quien pone las condiciones es la meteorología. Entonces, tiene que soplar un viento inferior a 4 en la escala Beaufort para que tú puedas cruzar nadando. Es un estrecho donde hay mucho viento y muchas corrientes. Claro. Y Capitanía Marítima te tiene que dar permiso para que tú puedas cruzar. Pues el 8 había un viento terrible, ahí estaba esperando. El 9 igual, el 10 igual, el 11, el 12, al final ya le dije a mi equipo, vámonos a casa, y allí entrenamos y esperamos. El día 26 de junio, prácticamente 2 semanas después, nos llaman de la ACNEG, que es la asociación que gestiona los cruces, la Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, ACNEG, de que el día 26 hay una ventana de buen tiempo. Ese día, bueno, metemos todos los bártulos, el equipo en el maletero, en el coche, bajamos a Tarifa y estoy a las 9 como un clavo, 9 de la mañana, ahí en el borde, en Tarifa, a punto, justo en la orilla, a punto de saltar al mar. Yo sentía que ese día tenía una cita con el destino. Digo, llevo 2 años nadando miles de kilómetros, digo, hoy no puedo fallar, o sea, hoy es mi oportunidad. Me tiré a nadar y tardé 3 horas y media. Pensé que tardaría 6 horas en cruzar el estrecho, tardé 3 horas y media. Se me dio muy bien. Llegué, toqué a Marruecos y ese es el momento de euforia, ¿no? De la supuesta felicidad. Es decir, bueno, el momento me duró 5 minutos. O sea, el momento en el que yo toco con las yemas de mis dedos las costas de África y dije, lo hice, lo logré. Me duró 5 minutos. A los 5 minutos estaba subido en la barca que me llevaba de nuevo de vuelta a España. Y yo iba sentado ahí en el barco, viendo África alejarse de nuevo, entre la espuma, las olas, y yo iba pensando, digo, 2 años nadando, entrenando, en cualquier condición, 2.500 kilómetros, 2 semanas esperando en Tarifa que haya buenas condiciones. 4 horas, 3 horas y media, 4 horas para cruzar nadando. Y el momento de la felicidad son 5 minutos. Luego pongo en una balanza y no me sale a cuenta, no me compensa. Y en ese momento me di cuenta de que hay que disfrutar el proceso. Que cuando te mueves por objetivos, depositas tanta confianza y tantas esperanzas en el objetivo, en el deseo, que cuando lo logras se te evapora y te das cuenta de que la vida está hecha de todos los días, no solo del día que lo logras. Entonces hay que disfrutar el propósito y que lo que hacemos esté enmarcado o bajo el paraguas de un propósito que le da sentido a lo que hacemos, que ese es el verdadero motivo de disfrute. Entonces, completamente de acuerdo, hay que moverse por propósitos. Está muy bien tener objetivos, entrenar, prepararse, lograrlos, pero el momento de la felicidad, si te mueves por objetivos, te dura 5 minutos. Y para eso es muy importante algo que has comentado, que es la visión. Tú tienes la visión de a dónde quieres ir, que es el punto B, estás en el punto A, y la visión te sirve de motivación.
pero tú tienes que tener tu foco y tu atención en el paso que estás dando. Y esa es una de las cosas más difíciles, el no perder la atención en un mundo que está constantemente lleno de distracciones, en el que para hacer algo te empiezan a saltar 20 notificaciones, 10 mensajes, pum, 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 y ya te olvidas de qué es lo que ibas a hacer. Entonces, encontrar ese balance entre el corto plazo, que es el paso que estás dando, y el largo plazo, que es el lugar al que vas. Yo creo que esto es una de las cosas que más tenemos que trabajar en sociedad actualmente con toda la inmersión que hemos hecho en el mundo del reel, en términos generales. Yo creo que el contenido corto ha hecho muchísimo daño y va a hacer muchísimo, muchísimo daño a la mente del ser humano, porque al final las consecuencias se ven en el día a día hablando con cualquier persona, que ya no es que hayan perdido su poder de la atención, que la gente no se puede ni leer un libro, es que no se pueden ni acabar una película, literalmente. Están constantemente pensando que podrían estar haciendo otra cosa mejor, porque los niveles de atención han quedado tan desequilibrados que ha llegado un momento que toda esa batería que tenías a nivel de atención cada vez se está mermando más y la gente no ve la dimensión que tiene eso. Mm, Por eso el cambiar los hábitos, no consumir tanto contenido corto, porque al final mm, nos provoca déficit de atención, literalmente, porque todo eso te va a llevar a un sistema de pensamientos colateral que después cuando lo vivas vas a decir, joder, tío, pues no he disfrutado yo tanto de esto. Y al final estás entrenando constantemente a tu mente para que literalmente actúe como tú no quieres. Y después la gente se pregunta, pero ¿y yo por qué no soy realmente feliz? Pues por todos los conjuntos de acciones que tomas que están totalmente desalineados con lo que tú buscas. totalmente. De hecho, está muy relacionado con el tema que hablábamos anteriormente del hedonismo. Las redes sociales están diseñadas por ingenieros de Silicon Valley, que son mentes muy, 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 muy capaces y que lo que quieren es que nos pasemos el día enganchados Mm, a ellas y seamos verdaderos adictos. Y conocen cómo funciona la naturaleza humana, conocen la recompensa, conocen la necesidad de validación, conocen cómo funcionan las endorfinas, la dopamina, que te generan los likes, los comentarios, cómo crece la comunidad. Entonces, de nuevo volvemos a ese estadio animal. Nos están constantemente tocando en esa parte, pero hay que evolucionar y ser consciente de ello, ¿no? Que nada que merece la pena en la vida viene sin esfuerzo. total. Leerte un libro, estudiar una carrera, poner en marcha un proyecto, una empresa, trabajar por una relación, correr una maratón, todo requiere esfuerzo y eso solo lo puedes hacer con foco, con constancia, con disciplina y es todo lo contrario a lo que estamos viendo, dispersión, Total. adicción. Entonces, bueno, por eso digo, ser dueños de nuestro tiempo y de nuestra atención. La atención es el bien más demandado hoy en día. Mm. Y bueno, pues cambiar del reel formato rápido a formatos más largos como este podcast, ¿no? Mm. Al final, yo es algo que comparto constantemente. Bueno, el otro día Elon Musk, hace 3 días o 4, hizo una entrevista y le preguntaron cuál es el mayor mal que se ha hecho a la sociedad actualmente. Y dijo haber sacado formato corto, literalmente, porque dijo que estaba provocando unos niveles de déficit de atención increíbles. Y bueno, se puede ver con cualquier persona con la que hables. Bueno, casi cualquier persona, porque obviamente hay gente que estamos como intentando hackear un poco todo el sistema que nos está metiendo en la cabeza y estamos intentando difundir todo eso para que pues veamos más allá de lo que de lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Mm, mm. Sí, sí, no, pues hace falta. Es curioso, ¿no? También como el formato podcast, que curiosamente parecía que no podía triunfar en un mundo cada vez más rápido, de estar constantemente deslizando el dedito, ¿no? Mm, Pues tiene su impacto y está teniendo su éxito también, ¿no? Yo creo que las personas también quieren hackear un poco, como bien dices, ¿no? Este modelo y necesitan también, requieren, tienen hambre, ganas de conceptos, de contenidos
de conversaciones más profundas, más trascendentales, que les aporten valor. Al final queremos que nos aporten valor, que nos hagan crecer Totalmente. física, mental y espiritualmente. Y eso es muy difícil en contenidos de 20 segundos, que son pequeñas píldoras, donde cada vez además las estrategias, los algoritmos, el cómo capturar tu atención son más exigentes, son más difíciles, ¿no? Ahora me gustaría, porque te estaba escuchando y me ha surgido una cosa que quiero saber de ti, que es que una de las cosas que más intento en este podcast es democratizar el uso práctico de la espiritualidad, ¿vale? Ujú. Y una de las cosas que más me gustaría también que la gente se llevara de aquí es algo práctico para llevarse a sus vidas. Y con toda tu hazaña de haber dado la vuelta al mundo y haber cruzado los 5 continentes, Mm. ¿cómo dirías que has conseguido tú, a través de acciones, alinearte contigo mismo? Porque considero que también es algo que todavía falta mucha información práctica para que la gente realmente tenga un mapa para poder empezar. No, no que tener que seguir, pero para poder empezar. ¿Cómo empieza el alineamiento con uno mismo? Mm, Yo creo que lo más importante es dar un primer paso. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo, porque es sencillo físicamente Claro. dar un paso, pero es muy complejo mentalmente, porque significa cambiar el chip. Entonces, eh, a veces nos abruma o nos parece imposible o inalcanzable ese estado que hablamos de alineamiento, de felicidad, de paz interior. Lo vemos muy lejano. No hay que agobiarse con eso. Hay que empezar con un primer paso. Da un primer paso, mañana das otro, al siguiente otro. Intenta cada día hacerlo solo un poquito mejor de como lo hiciste ayer. Empieza cada mañana haciéndote la cama. Sal a caminar o a correr 500 metros, 10 minutos. Mañana sales media horita, 2 kilómetros, 3. Comienza leyéndote un librito de estoicismo, de filosofía, de crecimiento y desarrollo personal. No hace falta que te lo creas todo. Es decir, léelo, subráyalo, consulta otras fuentes, coméntalo con tus amigos. Poco a poco, es un proceso. Entonces creo que lo más importante es dar ese primer paso. Me parece muy valioso lo que acabas de decir porque considero también que otro de los grandes males de la sociedad actual es la hipermentalización de la realidad. En plan, Mm, la gente vive constantemente en su cabeza porque es una realidad muchísimo más cómoda. En plan, la puedes adaptar constantemente a lo que te dé la gana y en el momento en el mm, que quitas un pensamiento pones otro y ya está. Y al final, mm. ver a los demás incoherentes y no verse a uno mismo incoherente es súper placentero porque la mente constantemente se recrea y se reconforta. Y una de las cosas que veo muchísimo, muchísimo en la agencia de marketing, por ejemplo, es que me viene gente con grandísimas ideas. Gente que quiere hacer cosas increíbles y que te viene y que te dice, nunca nadie me ha hablado sobre esto y no entiendo por qué no lo hacen. Y digo, la pregunta es, ¿por qué no lo haces tú? Porque realmente vivir constantemente en esa ilusión de que tienes ideas originales o de que tú ya sabes lo que tienes que hacer, estás igual de cerca que el que no hace nada o el que no piensa nada a un paso. Me refiero, ¿sabes? En plan, es literalmente lo que tú acabas de decir, ¿no? Porque yo muchas veces le digo a las personas así, a mí, que tengas ideas originales, para mí no te hace nada especial. Al final todo el mundo tiene ideas originales, la cuestión es dar el paso. Y cuando les haces la comparación de que alguien que no piensa nada y simplemente camina y va con una dirección, porque bueno, pensar nada es prácticamente imposible, pero que reflexiona menos, esa gente se distorsiona y ve su identidad como perturbada, porque dicen, hostia, que tener ideas no es suficiente. Y no, no es suficiente. Mm, Claro, ideas podemos tener muchos, ¿no? La diferencia es ponerlas en práctica. Y, y luego, claro, ahí entra en juego otro concepto que es la parálisis por análisis.
que es analizas tanto las cosas que nunca terminas de lanzarte. Nunca está todo perfecto. Entonces, por eso decía antes, ¿no? De poner en marcha los proyectos, atreverte a dar ese primer paso y luego otro. Es una cuestión de constancia. Y eso es difícil en la vida, ser constante, ser disciplinado. Fíjate, todos podemos salir a caminar unos minutos, pero hazlo durante 3 años. Te Total. puedes dar la vuelta al mundo. Es como un martillo pilón. Pum, 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 pum. Todos los días un poquito. Todos los días una lectura, unas conversaciones, un estudio. A veces ese es otro problema de los contenidos rápidos, que queremos todo ya, nos hemos vuelto impacientes. Y la paciencia también es muy importante. Las cosas de palacio van despacio, ¿no? Como quien dice, las cosas lleva tiempo construirlas. Y sobre todo que sean sólidas, que sean perdurables. Tú puedes construir un castillo de arena, que viene el viento o una ola y se lo lleva, pero las cosas necesitan que tengan cimientos sólidos. Y eso te lo da la práctica, te lo da la experiencia, te lo da el caerte, levantarte. Eso es el éxito, ir de fracaso en fracaso sin perder el ánimo. Totalmente. Sí, sí. Porque justo con lo que acabas de decir, que es que me ha parecido, muchas veces las personas se creen que, bueno, nos creemos en términos generales que cuando entendemos algo en español hemos entendido lo que se ha querido decir. Y yo hay una teoría que tengo desde muy pequeñito, que es que le llamo la teoría de la profundidad de las frases. En plan, que tú hayas Ujú. dicho que empezamos con un solo paso, tiene un grado de profundidad increíble todo lo que te permitas. Porque cuando empiezas, yo solo estoy profundizando en lo que has dicho, ¿vale? En la frase empieza con un paso. Y una de las cosas que me ha generado es la confianza no se gana pensando, se gana haciendo. Y mucha gente dice, es que tú tienes mucha confianza en lo que haces. ¿Pero qué te crees? ¿Que esta confianza se ha generado pensando en tener confianza o viéndome podcast de cómo tener confianza? No, la confianza se gana a través de la práctica y de ir consiguiendo pequeños hitos, pequeños logros. Por poner el ejemplo, correr una maratón, salvo que estés huyendo de un león, que no es el caso, no vamos a correr una maratón. Primero vas a salir un día y, como digo, vas a correr 5 minutos, pero lo has conseguido. Te has levantado del sofá y has corrido 5 minutos. Ese primer paso, el ir de 0 a 1, es el más difícil. Total. Al día siguiente sales 10 minutos y esa satisfacción se va retroalimentando y hace que el siguiente corras 15 y que al cabo del tiempo pues seas capaz de correr con cierta normalidad 5 kilómetros y que ya el reto sea correr 10. Y un día corres 10 y ya tu mente es correr media maratón y otro día la corres y un día echas la vista atrás y dices, caray, todo lo que he recorrido y la satisfacción de conseguir lo que te propones. Y eso es muy valioso, ¿no? Y hay que romper, empieza todo en la mente, ¿no? También tenemos muchas creencias limitantes. Como digo, es que no puedo, es que soy pequeño, es que soy incapaz, es que no tengo un guía o un entrenador personal, o es que peso mucho, o es que mi alimentación, o es que tengo unos niños que lloran y no me dejan descansar, es verdad, hay circunstancias, pero nosotros podemos jugar con ellas, no son limitaciones, son condicionantes. Pero todo el mundo tiene limitaciones. Hay alguien que no tiene trabajo, hay quien no tiene para comer, y luego te sorprendes, vemos historias de superación, de gente que se ha quedado sin piernas y va a las Paralimpiadas, y gente que viene de cero, de la máxima pobreza, y acaba siendo un jugador en primera división o ganando el mundial. Quiero decir, al final es ir dando pasos, paso a paso, e ir ganando esa confianza, ¿no? Como decía, bueno, pues empieza el día haciéndote, como decía, ya, empieza el día haciéndote la cama. No, Y no, dice, es y literal. eso te servirá para el resto del día. Y si tienes un día de mierda, por lo menos vuelves a casa y tienes una cama hecha en la que descansar. No, no, pero es que es verdad. Jordan Peterson, por ejemplo, cuando habla de tener tu Sí, habitación ordenada, que es sí, literal. En plan, al final en esta vida, como haces cualquier cosa, haces todo, por mucho que te todo. cueste aceptarlo.
Plan, si totalmente. tú te levantas y dejas la cama hecha una mierda y te vas Mm, y vas a vivir, no esperes que tu mm, vida no sea caótica. No esperes que tu vida no totalmente. sea accidental y no entiendas por qué te ha venido una persona a hablarte de determinada manera, a decirte no sé Mm, qué que no querías escuchar, porque mm. estás constantemente gestando la realidad que te está viniendo. Totalmente. Tu entorno es reflejo de tu interior. Como es dentro, es afuera. Yo por eso, para mí es tan importante el tener una mente ordenada y tener ordenado mi alrededor, porque es reflejo de cómo soy por dentro, ¿no? Parece una tontería, pero es que va de la mano. Tú tienes una habitación desordenada, la ropa sucia por ahí tirada, eh, luego se traduce en que en tu vida eres incapaz de gestionar tu tiempo, eres desordenado, de gestionar las emociones, los conflictos, y es así. Entonces, empieza por hacerte la cama, empieza por poner orden en tu escritorio, tener una casa limpia, luminosa, etcétera. Mm, Yo muchas veces cuando alguien me dice, ¿esta persona te parece adecuada para mí? Y hay mucha gente que me pregunta eso. Y le digo, mm, para saber eso, lo que tienes que hacer es no escuchar a esa persona y observar todo lo que la rodea. Ahí mm, te vas a dar cuenta si esa persona realmente es, lo primero, sana para ella y mm. colateralmente, posiblemente sana para el resto. Sí, lo que pasa es que eso no nos enseñan. Antes hablábamos del sistema educativo, yo creo que tiene muchas carencias, Mm. como es respetar la esencia, la autenticidad de cada persona, cómo es enseñar habilidades de comunicación, también en la vida, saber vender un proyecto, dar un speech, solucionar un conflicto con tu pareja, X, lo que sea, hacer una entrevista de trabajo, tener habilidades de comunicación y eso se trabaja escribiendo, leyendo, Total. participando en debates. Luego carecemos de educación financiera. Mm. Es cero. O sea, nos han educado para trabajar por cuenta ajena, pero en el momento en el que tú emprendes y pones en marcha un proyecto, una empresa, empiezas a tener todo desafíos sobre hacienda, impuestos, facturas, X, ¿no? Y entonces, otro precisamente es ese que comentas, ¿no? El, se me ha ido el santo al cielo. O sea, ahora mismo tengo que reconocer, se me ha ido el santo al cielo con todos los ejemplos que te estaba poniendo, pero que es una de las carencias del sistema educativo. Sí, sí, no, sí, estaba bien. En plan, lo que has dicho me ha parecido como una... un pulir lo que Ah, has estado diciendo. gestión emocional, también tener esa inteligencia emocional, esa empatía, el ponernos en lugar de los demás, el saber observar. eh, claro, no queda más remedio que aprender a base de errores, ¿no? Y a veces pues te asocias con alguien que luego pues solo piensa en el dinero y en cuanto puede te juega una mala pasada, o empiezas una relación con alguien que te atrae físicamente, pero luego resulta que mentalmente pues no es nada interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso se aprende con la vida, pero creo que podían enseñarnos antes y nos ahorraríamos tiempo. Sí, una de las cosas que quiero aplicar como consejo práctico para quien le sirva, que esté escuchando esto, es que Bien. haya una mayor atención a que haya un equilibrio en nuestro día a día de consumo para entrenamiento mental, como puede ser un podcast, un libro, una conversación con cualquier persona, y después el entrenamiento físico, que no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de Ujú, que pongas en práctica cosas y que cada vez que vivas un día, que digas, vale, he reflexionado sobre todo esto, porque he visto todos estos podcasts, he leído todo esto y tal. Ahí te sientes cómodo, porque realmente nadie te está juzgando porque no estás poniendo nada en práctica. Estás viendo la vida desde la grada y desde ahí se ve la vida de puta madre. Ahora, ¿a cuántos momentos te has enfrentado incómodos que han hecho que tu identidad, que lo que tú piensas de ti, se esté transformando? Que esas creencias limitantes se desdibujen. mm. Bueno, yo creo que en cuanto la vida es desafío, en cuanto sales de tu... Y por eso también hay una tendencia a proyectarnos en el mundo virtual, porque ahí te creas tú un alter ego o te creas un avatar que es ideal.
que es todo tus cualidades potenciadas, ¿no? A la perfección o al ideal. Pero hay que salir fuera, hay que enfrentarse al mundo real, hay que tener diferencias con los demás. Ojo, que también hay que respetar la diferencia. Por ejemplo, como digo, de nuestra naturaleza animal, lo que es diferente genera desconfianza, porque es una seta de colores que puede ser venenosa, una serpiente, un ruido en la maleza que puede ser algún animal que nos acecha, pero como seres evolucionados tenemos también que darnos cuenta de que la diferencia hay una oportunidad de crecimiento, Mm. que es de darnos cuenta de que nos pueden aportar muchas cosas. Generalmente rechazamos lo que es diferente porque así nos sentimos más fuertes en nuestra postura, ¿no? Y nos reafirmamos. Pero también hay que entender, ser capaz de empatizar por qué otra persona es diferente, de dónde, cuáles son sus motivaciones, por qué actúa como lo hace. Y eso te permite también crecer, te hace adaptar otros ángulos o perspectivas que tú no tenías. Entonces, bueno, a veces son un poco como contraintuitivas, ¿no? Son cosas contraintuitivas, efectivamente, la intuición te llevaría a desconfiar, pero un estado más evolucionado pues te hace crecer en la diferencia. Totalmente. Una de las cosas que también quería tratar es el tema de viajar, ¿vale? Mm, Creo que mm, las personas, en términos generales, a mí me encanta hablar con personas y preguntar a personas cómo se sienten para saber cómo está la sociedad realmente. Me considero un analista social. mm, Y una de las cosas que veo también es el inconformismo o la insatisfacción que hay a la hora de viajar. Porque todo el mundo ha comprado la idea del reel a donde se va, ¿vale? ujú. Entonces, es inalcanzable el pic que te venden constantemente para que tú vayas allí y vivas la misma sensación que te han querido vender para que tú vayas allí. Entonces, ¿qué le dirías a las personas para que simplemente disfruten al máximo un viaje y no se dejen llevar por lo que deberían hacer para haber visitado un sitio? Porque hoy en día hay una tendencia de voy a este sitio y me hago una foto, voy a este sitio y me hago otra foto, porque si he ido a París y no he visto la Torre Eiffel, no he ido a París. Que no viajes tanto para contarlo, sino para vivirlo. Viajamos, como bien dices, para contarlo. Y haces viajes en los que en 7 días has estado en 200 lugares, pero realmente no has estado en ninguno. Y el viaje entendido como viaje interior. Todo viaje, si tú has hecho un viaje y no te ha transformado, pues ha sido un viaje meramente, no sé cómo decirte, pues de ida y vuelta, ¿no? Mm. Pero el viaje tiene que tener un componente transformador. Y cuando viajas, bueno, la Torre Eiffel está en Francia, es un país de cultura muy parecida a la nuestra, pero ya hay diferencias. El idioma, por ejemplo, la gastronomía. Pues ya estás aprendiendo, ya estás creciendo, ya estás saliendo de tu zona de confort, ya te estás viendo en situaciones nuevas, ¿no? A veces incómodas, otras de admiración, ¿no? La Catedral de Notre Dame, no sé, el Louvre. Entonces, viajar es abrir la mente, es una de las grandes escuelas de la vida. Entonces, deja de preocuparte por estar constantemente contándolo de... Parece ser que es la motivación, ¿no? Siempre, o de que está bien contarlo, pero yo creo que el fin último debería ser vivirlo y que el viaje nos recorra por dentro, que la persona que vuelve no sea igual que la que se fue. Y ese es también el desafío, ¿no? Cuando emprendes viajes muy largos, tú has crecido, te has transformado, has cambiado, pero luego vuelves a una realidad que parece que sigue todo igual, ¿no? Y en la que cuesta otra vez contar y compartir y hacer entender lo que tú has vivido. Entonces, bueno, el viaje es una de las grandes escuelas, universidades de la vida. Eh, bueno, es que son los tiempos que vivimos, Christopher. Las redes sociales, lo sabes tú bien, los Instagram, los Reels, las Stories. Yo trato de mantener, claro, yo tengo un perfil público y las redes sociales forman parte de mis canales de comunicación, pero intento salvaguardar siempre también mi intimidad, mi privacidad, el tener tiempo para entrenar, el hacer cosas, o sea, no estar constantemente contando todo y que lo que cuento aporte valor,
también, que sea útil, que sea valioso, ¿no? Y creo que eso lo hace más un libro, lo hace más un podcast, lo hace una conferencia, lo hace un infoproducto, que, bueno, luego también muchas veces las personas nos comportamos como, como rebaño, con cierto borreguismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también de esos rincones exóticos y paradisíacos que visitas, porque enseguida pueden perder pues, no sé cómo decirte, ese toque paradisíaco único, exclusivo. Masificamos todo, vamos en masa a todas partes, ¿no? Entonces, bueno, son los tiempos que vivimos, la verdad. Y puedes viajar, te voy a decir una cosa, es que estamos empeñados en ir a Bali, a Tailandia, a Honolulu, a la Conchinchina, pero es que te puedes hacer un viaje maravilloso a Cuenca, te Totalmente. puedes hacer un viaje estupendo a Soria, a la Siberia europea, te puedes hacer un viaje estupendo, no sé, a pueblitos de los Ancares, en León. No hace falta irse muy lejos para vivir una aventura, para ver cosas diferentes. Yo soy muy partidario también claro, he viajado mucho y he viajado muy lejos, pero eso me ha servido para apreciar más lo que tenemos aquí cerca. Tenemos un entorno, una cultura, una gastronomía, un medio ambiente que muchas veces no conocemos. Total. ¿Y tú dirías que es irremediable que la persona experimente eso para poder vivir eso desde una integración real y no desde una comprensión entendida? El viajar. Sí, el comprender el viaje como lo que has dicho. Porque al final tú puedes decir esto por haber viajado. Yo también lo puedo decir por haber viajado. ¿Se puede llegar a entender eso sin viajar? Sí, tú Yo, ten en cuenta. Dime, perdona que te he cortado. nada, que mucha gente es como, claro, es que si has viajado tanto, entiendo que ahora te vayas a Cuenca y que digas, es que viajar está igual en todos los lados, ¿no? Porque al Sí, final lo has experimentado ya. ten en cuenta, Christopher, que los viajes se han democratizado o masificado en los últimos años, con todos los vuelos low cost, en fin, que lo hacen más asequibles, con los avances de la tecnología también, que abaratan costes, pero la generación de mis padres y de mis abuelos en la luna de miel se iban a Salamanca o a Valladolid. Claro. Y la gente iba andando de un pueblo al siguiente 10 kilómetros pues para ir a trabajar o tenían que ir andando a por el pan, a por la leche, a la vaquería. Es decir, los viajes eran de distancias mucho más cortas, pero de experiencias mucho más anchas. Mm, Entonces, no hace falta irte a la Conchinchina. Tú puedes tener experiencias reveladoras y transformadoras y es, claro, lo que pasa es que la industria la conoces bien, del marketing, de la publicidad, es muy ingeniosa mm, y nos pone destinos apetecibles a todos, ¿no? Al alcance de la mano. ¿Quién no quiere ir a Cancún, a Chichén Itzá, claro. o ir a, no sé, a República Dominicana, o ir a... Todos queremos ver sitios así, pero en el sentido transformador, yo creo que hay un sentido común, un, eh, en gente sencilla también. O sea, yo he hablado con gente de campo, con agricultores, con pastores, y tienen una visión de la realidad mucho más clarividente a veces que nosotros. O sea, llaman a las cosas por su nombre, a la tontería, tontería, y a la buena persona, buena persona. Y bueno, creo que es importante no perder los pies que estén en la tierra, ¿no? No perder de dónde venimos, nuestras raíces y no perder la visión de cómo es el mundo. Totalmente. Yo, paradójicamente, a lo que se piensa, para mí la inteligencia artificial, una de las cosas que nos va a traer es el contacto con la autenticidad. Bueno, el darle valor de nuevo a la autenticidad. Llevamos muchísimos años prestando atención a la apariencia y alimentando ese personaje, esa identidad virtual de la que has hablado antes. Y precisamente creo que va a llegar un punto de saturación, que creo que está llegando, porque se ve en comentarios de podcast, en plan, ya no en este, sino en otros que también consumo, que la gente observa cuando algo es auténtico y cuando algo va más allá de querer viralizar un contenido.
Porque realmente hay un querer estar al servicio. Y la gente cada vez más pone gracias por hacer esto desde donde lo haces. Y digo, hostia, cada vez está habiendo una mayor apreciación de lo que siempre ha sido apreciado. Que era literalmente hacer las cosas de corazón, más allá de querer constantemente conseguir objetivos personales. Claro, porque lo auténtico se valora y las personas vamos desarrollando cierto callo. La primera vez que se retransmitió una película, que era un tren que venía de frente, la gente salió corriendo porque creía que realmente el tren venía y que iba a entrar en la sala. Eso hoy en día ya no se lo cree ni un niño. Ya hemos distinguido el cine de la realidad. Pues con la publicidad pasa igual. Vamos desarrollando cierto callo y dices, ¿pero qué me quieres vender? Total. Se nota que te están queriendo vender algo. Pues con la autenticidad pasa eso, ¿no? La inteligencia artificial va a suplantar todas esas labores que son automatizables, que va a poder hacer 24/7 sin descansar. ¿Y qué nos va a quedar al humano? Pues a las personas nos va a quedar lo que hablábamos antes, la creatividad, el ingenio, la autenticidad, lo que nos hace meramente humanos, que es esa capacidad de pensar, ese alma, esa vocación de servicio. Todo lo demás pues va a ser suplantado por la inteligencia artificial, el machine learning, la robótica, la digitalización. Entonces afrontamos un tsunami para el cual vamos a ver cómo reaccionamos como especie, como humanidad, porque va a suponer una transformación muy profunda, o sea, el cambio que viene. Además, la inteligencia artificial y la tecnología evolucionan exponencialmente, pero el ritmo de adaptación al cambio y de evolución del humano es lineal. Mm. Entonces, de repente vamos a estar en un contexto que evoluciona y cambia a una velocidad mucho mayor de la que nosotros vamos a ser capaces de adaptarnos. Y ya están empezando a saltar tornillos, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, yo por eso esa misión, ¿no? De decir, bueno, en su día me atreví a dar ese primer paso, a vivir alineado, con congruencia, a completar los objetivos, desafíos, vivir al fin y al cabo pues alineado, ¿no? Con lo que me apasiona y con un propósito. Y siento la misión de realmente de ponerlo al servicio de los demás, de poder arrojar un poquito de luz Mm. que pueda inspirar, que pueda motivar, que pueda ayudar, ¿no? Decir, oye, que todos hemos estado en ese lugar, en ese momento, en la vida como una onda de luz, a veces estás arriba y otras estás abajo, y poner tus aprendizajes al servicio de una sociedad mejor. Por eso, pues no tienes una jornada de 8 horas, 5 días a la semana. Te lías la manta a la cabeza y invitas a gente a tus expediciones y das charlas en lugares donde estás lejísimos y pues aprovechas una invitación para participar en un podcast de un día para otro. Totalmente. Pues bueno, llegados a este punto, ya hemos hablado un poco de todo lo que quería hablar, que al final una de las cosas que intento, bueno, lo primero que el podcast es improvisado al 100%. Pues enhorabuena porque la calidad de las preguntas y la profundidad son muy buenas. Yo estaba pensando mientras hablábamos un poco, bueno, sí, tu formación académica oficial, digo, pues yo creo que Christopher habrá estudiado una filología o filosofía o algo relacionado con humanidades y letras. Igual no, porque te dedicas al marketing o has, tú de una manera, digamos, autodidacta, te has nutrido de muchos contenidos, pero vamos, Yo desde pequeñito me refiero a 6 7 años, me replanteaba la existencia. Y no he estudiado oficialmente nada que tenga que ver con filosofía, psicología, neurociencia y demás, pero me he nutrido desde muy pequeñito. Y yo cuando tenía 14 15 años, muchísima gente que me conocía me decía, tío, ábrete algo para exponer todas las cosas que piensas, porque al final es como que siempre he tenido la duda de todo. Entonces, lo que hago constantemente es plantear dudas genuinas. Y desde ese saltar al vacío, creo que se generan conversaciones genuinas que a día de hoy cada vez hay menos. Porque yo lo digo mucho en el podcast, que es que a mí realmente viralizarme o no, no me interesa. Lo que quiero es aportar valor.
En plan, Ah, si realmente el canal se pudiera abastecer por sí solo, pagar a los editores y pagar a todo el mundo, que lo hago a través de la agencia de marketing, que es una agencia de marketing consciente, no es una agencia de marketing al uso que hace publicidad fría, que va por objetivos y toda la movida que hay detrás del marketing, pues es como que quiero aportar valor. Es mi mayor deseo en ese aspecto. Y por eso lo hago improvisado, porque uno de mis grandes maestros en esta vida fue Iker Jiménez, literalmente, que en algún momento lo traeré. Y es el único presentador que hace programas enteros durante 25, más de 25 años, todo improvisado. En plan, no se escribe absolutamente nada, porque cuando realmente te interesa algo de verdad, que a mí me interesa conocerte. En plan, mucha gente piensa que si yo, por ejemplo, no me he informado lo suficiente de ti, no te tengo respeto. Y yo te tengo respeto estando lo más presente que puedo cada vez que estás diciendo algo. Porque realmente me interesa lo que estás diciendo, no lo que la gente va a ver de lo que estás diciendo. Y por eso creo que al Sí, final se forma como un ambiente más natural. sí, sí, no, desde luego. Sí, sí, pues nada, enhorabuena por la conversación y la profundidad de las preguntas que yo he intentado responder también de un modo improvisado y tirando de de mis propios aprendizajes y bagaje, ¿no? Pero seguro que son preguntas que uno puede escribir, sobre las que puede reflexionar y escribir incluso un ensayo, ¿no? Yo espero que aporte valor a todos los que nos escuchen y, y bueno, pues nada, un placer, Christopher. Igualmente, antes de acabar, siempre hago 3 preguntitas cortas personales, ¿vale? Sí. Que bueno, este podcast ha sido máximamente personal, simplemente van a ser 5 minutos, ¿vale? Ha sido máximamente personal porque realmente siempre apelo al personaje, en plan, a esa identidad virtual, pero aquí no hay personaje. Entonces, No. hemos estado hablando constantemente de alma a alma, se podría decir, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿cuál es tu mayor miedo actualmente? Mi mayor miedo es vivir una vida sin sentido. Duro, ¿eh? Tú imagínate Vale. que ¿Quieres decir llegas a algo los más? 80 años, que llegas a los 80 años, 70, 50, 100, los que sean. La muerte es algo que nos viene de un modo sobrevenido. Nunca sabes, está ahí, pero nunca sabes cuándo, ¿no? Total. Creo que uno de los grandes motivos de arrepentimiento en el lecho de muerte, por estudios, entrevistas, libros, es esa. Sí, Es gente que echa la vista atrás y se da cuenta de que la vida es un regalo que nunca nos van a hacer dos veces y que la has dejado pasar viviendo la vida que los demás esperaban, atenazado por el miedo, sin escucharte, sin ser valiente, sin ser fiel a tu esencia, a tu corazón. Y ese es mi mayor miedo. muy interesante. Siguiente pregunta, que es una pregunta que, bueno, a cada invitado le hago una pregunta, depende de lo que hayamos hablado, y esta me ha surgido y tengo muchas ganas de escucharla, que es, ¿cuál es el aprendizaje actual en el que te ves envuelto que todavía no hayas integrado en tu vida? Caray, pues Algo que te esté generando fricción en tu realidad actual. mm, sí, tiene que estar relacionado con... Bueno, seguro que hay varios, porque como estamos siempre en constante Mm, aprendizaje, transformación, bueno, pues uno relacionado con las personas. Eh, porque claro, yo tengo mucha empatía y tengo el ego muy trabajado. Entonces, digamos que no me afectan, que observo todo siempre como a vista de águila, ¿no? mm, Tengo una visión de el por qué las personas actúan como actúan, por qué hablan, son, dicen, ¿no? Lo que dicen. Y claro, el hecho de tener empatía, pues hace que a veces toleres ciertas cosas con las que habría que ser muy tajante. Pero, bueno, ves todo con la mirada del amor, con la mirada de la compasión, con la mirada de ese respeto, esa empatía, ¿no? Y entonces, pues a veces tiene sentido.
sea, ¿eh? ¿Has nacido en marzo? No, nací en agosto. Hostia, es que siempre te estoy escuchando constantemente y Sí, me siento muy identificado constantemente con lo que dices y digo, sí. no sé Mm, si hemos nacido en una fecha similar, porque eso que acabas de decir, por ejemplo, es un aprendizaje actual mío también. sí. Y tú eres de marzo. Hmm, Sí. Y el segundo está relacionado, ese es, digamos, a nivel personal. hmm, Claro, es que es más difícil, ¿sabes? En las relaciones personales. Es decir, una cosa es la teoría, lo que sí, sabes y tal, y otra es luego aplicarlo en tu círculo. Es como se habla de las personas nocivas, las personas tóxicas, hay que quitárselas de encima lo más rápido posible. Bueno, vale, sí, pero cuando tienes un vínculo emocional, una relación de amistad, una relación de pareja, es miembro de tu familia, las cosas no son tan fáciles totalmente. y no somos robots tampoco, o sea, no es que vayas quitando gente del medio y... Entonces, bueno, hay personas por las que merece más luchar o escuchar o tienes más paciencia. Entonces, bueno, ese es el. Yo creo que al final somos seres sociales que nos relacionamos, formamos parte de grupos y, y es uno de los desafíos y aventuras, ¿no? De la vida. En Total. nuestro trabajo, compañeros, ¿no? También. Sí, porque es verdad que en los últimos 15 años ha habido una demonización de las personas que proyectan constantemente sus sombras. Y realmente esos seres lo que más necesitan es amor. Que yo he estado rodeado constantemente de eso, ¿eh? En plan, porque al Claro, final te viene gente de todo tipo, ¿no? Gente que le va muy bien la vida y gente que también necesita ayuda y no sabe cómo pedírtela. Y a lo mejor te lo pide a través de un chillido, por ejemplo. efectivamente. O porque le han maltratado o porque tiene algún tipo de enfermedad, no sabes, no Mm, sabes. Entonces, hay que tener cuidado también con las palabras y los discursos. Es muy vale. fácil opinar, pero por eso el tema de, hablamos de espiritualidad, de enfermedades mentales, de personas tóxicas. Bueno, hay que cogerlo con hilos, luego hay muchas circunstancias. Mm, No, es que somos siempre como de blanco o negro, ¿no? mm, Como de todo o nada. Nos vamos a los extremos, nos polarizamos y la vida es una gama de grises total. y hay muchos matices y bueno, entonces creo que ahí está también en la sabiduría, ¿no? En el saber hacer, en tener mano izquierda, en fin. Y luego el otro tema es a nivel profesional. Yo en esta misión de querer alcanzar o llegar al mayor número posible de personas, pues siempre buscando, ¿no? Estoy ahora mismo, siempre he puesto el foco en el B2B, en las empresas, llevo ya muchos años pues financiando expediciones con patrocinios, dando conferencias para grandes multinacionales, haciendo entrevistas, pero detecto mucha hambre y necesidad en la sociedad, ganas de encontrar un propósito, un sentido, y tengo mucho que aportar. Entonces estoy abriendo un poco el abanico y quiero poner el foco en las personas. Y estoy trabajando en un infoproducto, un programa de formación, pero nunca lo he hecho. Entonces sí, pues estoy buscando acompañamiento, ¿no? Para validar el contenido, para la grabación, todo lo que es embudo de ventas, Sí. plataformas, un mundo que para mí es nuevo, pero en el que una historia real, auténtica, creíble, con mucho que aportar, pues estoy ahí en ese momento trabajando. Qué bonito. Pues mi última pregunta es la siguiente. Si tuvieras que definir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Inevitable. Uf. Pues muchísimas gracias por esta pedazo de conversación. ¿Querías explicar Inevitable? Explícalo, explícalo, Bueno, explícalo. mm, bueno, caray, pues no sería fácil, pero es como, es la única opción posible. ¿Sabes? A veces en la vida hacemos cosas. ¿Te acuerdas de aquellos dibujos que hacíamos de pequeños, que era unir los puntos con una línea Mm, y salía un dibujo? Pues a veces en la vida hacemos cosas cuando no sabemos quiénes somos o qué queremos, que parecen que no tienen conexión unas con otras. Pues donde has nacido, los sitios en los que has vivido, lo que has estudiado, tu trabajo,
tus relaciones, tus sueños, proyectos, parece que está todo así un poco desconectado, ¿no? Pero un día haces algo que es esa línea que une todos los puntos y sale un dibujo dándole sentido al cuadro completo. Ese algo es esa conexión, es descubrir quién eres. Es una palabra, un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de sincronía, que es el de estar en el lugar y en el momento correctos, que es cuando tus emociones, tus ideas y tus acciones se alinean. Y en ese momento te das cuenta de... Es como si hubiera un plan maestro, como si las cosas hubieran estado esperándote ahí desde siempre y tú no tienes más que ir caminando y viviéndolas y parece que era inevitable, ¿no? Entonces, yo desde que decidí dejarlo todo y emprender este camino, vivo la vida como si fuera inevitable. Era como si fuera el único camino posible, ¿no? Como si hubiera un plan maestro. Qué bonito. Que, bueno, lo que acabas de decir, yo tengo un pensamiento sobre las sincronías. Y es que yo antes pensaba que las sincronías era, pues eso, la situación que se da en el momento determinado que estaba de alguna manera esperando para ti, que ahí entra un poco de romantización, ¿no? Pero realmente la sincronía es una cosa que se da constantemente en la vida. Lo que pasa que cuando vibra algo dentro de nosotros, lo vemos como un momento más correcto. Pero cualquier tipo de momento que vivamos realmente está totalmente sincrónico con nuestro ser, porque si está delante nuestra es para observar algo en concreto. Y eso a mí, por ejemplo, me permite la libertad de que no es que tengamos un único propósito que cumplir en esta vida. En plan, no es que tú hayas tenido que venir aquí a dar la vuelta al mundo. Es que lo has decidido y te ha conectado con algo que te ha hecho vibrar. Pero que puedes hacer 20.000 cosas más que te hagan vibrar de la misma manera y va a estar totalmente sincrónico contigo, con tu esencia. Sí, sí. Y que lo bueno sea buenísimo y lo malo esté ahí para hacerte crecer. Exacto. Por el tema de la sincronía infinita. Porque la vida es una sincronicidad y Sí. si lo ves así, tienes a una maestra constantemente delante. Que al final te pone la vida liviana, literalmente. Sí, sí, sí. Ojo, siendo muy pragmático también, ¿eh? Sin querer caer en mensajes naif o ingenuos o buenistas, pero bueno, eso es un estado resultado de una lucha y de un crecimiento, ¿no? Nada en la naturaleza es casual. Tienes las serpientes, las langostas, que se desprenden de su vieja piel para crecer. En la vida hay que hacerlo también. Te tienes que desprender de tu vieja piel, de tu viejo yo, de algunas relaciones también, para poder crecer. Totalmente. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por decidir ser quien eres y por haber dedicado este tiempo a compartir tu experiencia con todos nosotros. Pues muchísimas gracias a ti por el trabajo que estás haciendo y por ofrecerme un espacio, una ventana de difusión con la que compartir todos estos aprendizajes.